Entonces, el primer ejemplo de análisis semántico, digamos, de una fórmula de cálculo provisional va a ser este. Analicemos la fórmula no Q o R es equivalente a R implica Q. ¿Sí? Analicemos si esa fórmula es verdadera, es falsa, es válida, es satisfactiva, esas cosas. Entonces, para hacer eso, uno termina haciendo estas tablitas que se llaman tablas de verdad. Entonces, ¿qué variables proposicionales tiene la fórmula? Tiene una que es Q y una que es R. Tiene dos, R y Q no tiene más. Entonces, uno hace una columna para Q, una columna para R. La columna de Q dice, puede tener cuatro valores, dos veces. Puede tener, la Q puede ser verdadero o falso, R puede ser verdadero o falso. La combinación de esas, de esas dos da cuatro valores. Verdadero las dos, verdadero una y falso la otra, falso una y verdadero la otra, o de falsas las dos. Y con esas dos voy construyendo la fórmula que quiero, pero entonces voy construyendo a poquitos. Está primero la negación de Q. Entonces, ¿qué es la negación de Q? La negación de Q es si Q era verdadero, da falso, y si Q era falso, pues no Q da verdadero. Entonces ya tengo la columna que corresponde a no Q. R ya la tengo, está aquí la columna. Entonces ya puedo hacer la columna que corresponde a no Q o R. Entonces la columna que corresponde a no Q o R es esta, que tiene. Entonces, ¿cuándo da verdadero la disyunción? Cuando una de las dos es verdadero. Entonces yo tengo aquí no Q, tengo aquí R, una de las dos dio verdadero, entonces verdadero. Tengo aquí falso, falso, entonces esto da falso. Tengo aquí verdadero y verdadero, entonces esto da verdadero. Y tengo aquí verdadero, falso, entonces esto da verdadero también. Luego ya tengo calculado no Q o R, que es el lado izquierdo de esta fórmula. El lado derecho de esta fórmula es R implica Q. Yo ya tengo R, ya tengo Q, entonces ya puedo calcular R implica Q. Como vimos ahorita, la implicación da verdadero cuando el de la izquierda es verdadero y el de la derecha es verdadero, o cuando el de la izquierda es falso. Entonces, el de la izquierda es R. R tengo aquí un verdadero, tengo aquí, y tengo aquí dos veces falso. Entonces, las dos veces que da falso R, R implica Q va a dar verdadero. Ahora tengo aquí un verdadero en R y otro verdadero en R. Entonces tengo que ver qué es Q. Aquí Q dio verdadero, entonces en ese caso R implica Q da verdadero, pero aquí Q dio falso, entonces aquí tengo falso. Entonces R implica Q, me da falso. Entonces, ¿qué? No, no, entonces G, cada filita de cada columna, perdón, cada columna de la tabla es un pedacito de la fórmula hasta que la última columna de la tabla es la fórmula completa. Entonces yo cojo la fórmula y la parto. Esto es una equivalencia. Listo. Esa equivalencia es entre no Q o R, que es la que está aquí, y R implica Q, que es el que está aquí. Entonces, cada una de esas fórmulas yo la voy partiendo hasta que puedo calcular su tabla de verdad. Esas son las columnas. ¿Qué son las filas? Las filas dependen solamente de cuántas variables proposicionales yo tengo. Como aquí tengo dos, hay cuatro filas, 2 al cuadrado, para combinar todos los valores de verdad entre Q y R. Si hubiera tres variables proposicionales, habría 8 filas. Si hubiera cuatro variables proposicionales, habría 16 filas y así sucesivamente. Si hay n variables proposicionales, habría 2 a la n filas para cada una de las combinaciones que puede haber entre verdadero y falso, entre verdaderos y falsos de cada una de las variables proposicionales. ¿De acuerdo, Santiago? Sí, señor, gracias. Sí. Entonces, la última columna en este caso es la fórmula completa. Pero como yo ya tengo el lado izquierdo y el lado derecho, y entonces la fórmula es una equivalencia, entonces yo cojo cuando una equivalencia es verdadero, cuando las dos tienen el mismo valor de verdad. Entonces aquí dice verdadero, verdadero, entonces todo da verdadero. Aquí una dice falso, la otra dice verdadero, entonces todo da falso. Aquí la una dice verdadero, la otra dice falso, todo da falso. Y las dos dicen verdadero en la de abajo, entonces da verdadero. Entonces, y ya quedó la tabla de verdad de G1. O sea, esta es la interpretación número 1, esta es la interpretación número 2, esta es la interpretación número 3 y esta es la interpretación número 4. Entonces ya tengo las cuatro interpretaciones. Entonces, ¿qué puedo decir de G1? Entonces, hay unas interpretaciones donde da verdadero, pero no en todas da verdadero. Entonces, ¿qué puedo decir de G1? ¿Es válida? No, no es válida porque para que fuera válida todas debían dar verdadero. Entonces no es válida. ¿Es insatisfactible? No,
porque para que fuera insatisfactible todas deberían dar falso, y hay dos que dan verdadero. Entonces, ¿qué puedo decir de G1? G1 es satisfactible, es lo único que puedo decir. Pues, dada una fórmula de la lógica proposicional, lo vamos a pronunciar sobre su verdad. Nos vamos a pronunciar, nos puede, la verdad, el pronunciar nos puede dar como resultado, es válida o tautología, es insatisfactible o contradicción, o simplemente es satisfactible, pero no es ni válida ni insatisfactible. Entonces, esas son las tres posibles y eso es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de semántica. Después vamos a ver para qué sirve hacer eso para interpretar lenguaje natural, pero por ahora estamos dedicados a entender la semántica. Ese es el primer ejemplo. Vamos a pasar a un segundo ejemplo. El segundo ejemplo es con la fórmula, con esta fórmula, G2, que es P implica Q y no Q. Esa es la fórmula. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, bueno, y los paréntesis, ¿cuál es el operador principal? ¿Es este o es este? Aquí, este no, porque está entre paréntesis esta fórmula. Entonces, resulta que como es el mismo y el operador es asociativo, entonces no importa si yo pusiera los paréntesis para aquí o pusiera los paréntesis aquí, en cualquiera de los dos que yo sombría, estaría bien poner paréntesis. Entonces, para poder hablar de la verdad de esta fórmula, entonces lo que vamos a hacer es averiguarse la verdad de este lado izquierdo, esto es lo que vamos a ver del lado izquierdo, averiguarse la verdad del lado derecho y luego hacemos la conjunción. Y para averiguarse la verdad del lado izquierdo, de nuevo hay una conjunción, entonces tengo que averiguar la verdad del lado izquierdo de ese pedazo, la verdad de esto, y luego sí puedo hacer la verdad de esto. Entonces, columnas. ¿Cuántas variables proposicionales hay? Dos. P y Q. Entonces, como hay dos variables proposicionales, hay dos columnas con las variables proposicionales. Y va a haber cuatro filas porque 2 al cuadrado, hay 2 a las 2 filas. Las combinaciones posibles, igual que lógica, las dos verdadero, una verdadero y la otra falso, una falsa y la otra verdadero, o las dos falsas. Y luego empiezo pasito a pasito. P ya está aquí está la columna de P, luego eso no tengo que calcularlo otra vez. P implica Q. Entonces, P implica Q, sabemos que es verdadero cuando es verdadero cuando las dos son verdaderas o cuando la primera es falsa. Entonces, estos tres casos da verdadero y en este único caso da falso. Luego aquí tenemos P implica Q ya calculado en esta columna. Ahora tengo que calcular P y P implica Q, que es la que va aquí. Y P implica Q es coger la columna de P, que es esta, la columna de P implica Q, y mirar en las filas cuando una conjunción es verdadera, cuando las dos son verdaderas. Entonces aquí es verdadero en estas dos, por lo tanto aquí dio verdadero. Y en las otras da verdadero con falso, falso con verdadero y falso con verdadero. O sea que esto da falso en todas las otras tres columnas, tres filas. Entonces estas tres filas dieron falso. Ya tengo calculado este pedacito. Ahora necesito este de la derecha, que es no Q. No Q es el contrario de Q, entonces donde decía verdadero dice falso y donde decía falso dice verdadero. Y ahora necesito hacer la conjunción de el de la izquierda con el de la derecha, o sea, de estos con estos, y entonces la conjunción de nuevo, cuando las dos son verdaderas, va a dar verdadero. Entonces aquí dio verdadero con falso, aquí dio falso con verdadero, aquí dio falso con falso y aquí dio falso con verdadero. Luego todas dan falso, todas dan falso. Luego, ¿qué quiere decir eso sobre G2? Entonces, primero, ¿es satisfactible? No, porque no hay ninguna que dé verdadero. ¿Es válida? No, porque si no hay una que es verdadero, deben dar todas verdaderas tampoco. Pero todas dieron falso, o sea que G2 es insatisfactible. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, dime Juan José. Sí, profesor, era para preguntarle, es que no me queda claro cómo la distribución de los falsos y verdaderos, porque veo que, o sea, las dos primeras columnas, P y Q, Sí. eh, sí, como que no entiendo en Q uno cómo hace para decir, pues, la primera es verdadera, la segunda es falsa y así. Ah, bueno, no, digamos, lo que necesitamos hacer es combinar todos o sea, venga, lo hago, lo voy a hacer, lo voy a decir cómo lo hago yo y por qué sale así. Eh, digamos que eh, voy a poner aquí P,
y Q, digamos, ¿cierto? Y lo que yo tengo es que P puede ser verdadero o puede ser falso. Y también tengo que Q puede ser verdadero o puede ser falso, ¿cierto? Pero necesito combinarlo. Entonces yo podría combinar este verdadero con este verdadero o este verdadero con este falso. Ay, ¿qué pasa? O este falso con este verdadero o este falso con este falso. Entonces yo necesito, ahí tengo 4 combinaciones posibles. Entonces necesito escribirlas de alguna manera. Entonces, una, una manera de hacerlo es diciendo, bueno, con este verdadero tengo 2 posibilidades, o CUDA verdadero o CUDA falso. Y entonces eso me da lugar a las 2 primeras filas. Con este verdadero me da verdadero o con este verdadero y falso. Y ya llevo 2 filas. Y ahora digo, bueno, ya acabé de explorar la B. Ahora voy a explorar la F. Entonces la F la tengo que de P. Y si P es falso, la puedo explorar o con Q verdadero o con Q falso. Entonces eso me da lugar a 2 nuevas filas. La fila de P con B falso y Q verdadero y la fila de P falso y Q falso. Eso es, si fueran tres, vamos a poner una tercera aquí. R, que podría ser verdadera, o R, que podría ser falsa. Entonces, ya las combinaciones son más, porque yo, cuando este es verdadero, podría pasar que Q fuera verdadero y R fuera verdadero y R falso, van 2, o que Q fuera falso y R verdadero y R falso, van otras 2. O sea que con P verdadero hay 4 posibles verdaderos o falsos. ¿Mm? Entonces, quiere decir que para P verdadero habría 4 filas. Y para P falso habría 4 filas también, y ahí estarían las 8, porque con 3 hay 8. O sea que lo que tengo claro es que si tengo n variables proposicionales, hay 2 a la n combinaciones posibles. Y lo que yo escribo en las filas es las combinaciones posibles. Ahora, si alguien las escribe en otro orden, no hay ningún problema. Yo podría decir que primero es ver falso con falso, pero no hay sino las que hay posibles no, son fijas y entonces hay que enumerarlas todas. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, 2 a la n. 2 a la n N filas las y variantes entonces, proposicionales, ¿cierto? con las variables proposicionales. Listo. El resto de columnas ya ya el resto de columnas son calculadas a partir de estas 2 a la n. Entonces ya, pero no hay más que, todo depende de cuáles variables proposicionales hay. Ahorita vamos a hacer una de 3. Eso, aquí hay una de 3. Entonces, mire, aquí esta tiene P, Q y R como variables proposicionales. Entonces, tengo 3 columnas, P, Q y R. Y tengo las otras columnas, ahorita las explico. Las de P, Q y R son para saber cuántas interpretaciones posibles hay. Entonces, ahí, con P verdadero, están las 4. Si hubiera solo 2 variables proposicionales, serían las 4 y P verdadero. Y estas son P falso y las 4 si hubiera solo 2 variables proposicionales, por eso queda 8. Cada que aparece una nueva, entonces la combinación es poner verdadera la nueva y todas las combinaciones que había de las otras, y poner falsa la nueva y todas las combinaciones que había de las otras, y después eso me da el multiplicado por 2 el número de combinaciones que tenía. Esa es como la manera organizada de ir generando todas las interpretaciones. Y luego aquí entonces vuelvo y necesito el operador principal es esta equivalencia, que al lado izquierdo tiene esto y al lado derecho tiene esto. Entonces, ese va en la última columna. Aquí dice, aquí voy a decir G3, esta F no es falso, sino es G sub 3, debería decir aquí. Esta es la fórmula 3, sino que si la escribo completa se me saldría de la transparencia, entonces escribí solo F de fórmula, pero ahí debo escribir G3, que la fórmula se llama G3. Luego, esa G3 se divide en 2 pedacitos, el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, el de la izquierda va a estar calculado aquí y el de la derecha va a estar calculado aquí. El de la izquierda era P, I, Q, O, R. P ya está la columna, luego no tengo que calcularlo otra vez. Q, O, R ya lo calculo aquí.
Y el otro pedacito era P y Q o P y R. Entonces aquí está P y Q, aquí está P y R. Y con eso ya puedo calcular P y Q o R, ya puedo calcular P y Q o P y R. Y puedo mirar la equivalencia entre este y este. Entonces es lo que se hace. QR, aquí sale que sale QR, P y Q, se calcula que es P y Q, P y R, luego P y QR, que son entre esta columna y esta columna, entonces me da esto, luego P y Q o P y R, que es la disyunción entre esta columna y esta columna, la disyunción, me da esto, y luego la equivalencia entre esas dos, y resulta que quedó B con B, B con B, B con B y F con F en todas las otras. Luego en todos los casos dio lo mismo, y la equivalencia da verdadero cuando las dos son igualiticas. Entonces dio verdadero para todas. Entonces, ¿qué puedo decir de la fórmula 3? Pues la fórmula 3 puedo decir que es una tautología, o sea que es válida siempre, que no importa, no importa en qué contexto yo interprete esto, con cualquier valor de verdad, esta fórmula siempre da verdadero. Esas que siempre dan verdadero, que son tautologías, son las fórmulas que son llamadas a ser axiomas de mi teoría. ¿Por qué? Porque siempre son ciertas, no importa cómo yo las mire, pues son como unas verdades que no se pueden refutar. Entonces, esta sería una verdad que no se puede refutar, que hacer P y Q o R es lo mismo que hacer P y Q o P y R. Esa es como la idea de este tipo de fórmulas válidas. Son muy fuertes, son las verdades, van a ser los axiomas de mi teoría de la lógica proposicional. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la semántica. No sé si hay alguna otra pregunta.